El nombre de este tema, de esta diserción de esta mañana, es un nombre corto, y es que ya existía. Ya saben a quién me refiero, a nuestro Salvador, ya existía. Y la palabra del Señor nos lleva a Juan el capítulo 8, el verso 58. Juan 8, el verso 58. Y la palabra del Señor nos dice: Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Cierto día se encontraba Jesús en el templo, rodeado por una multitud de gente que, como normalmente ocurría, procuraban su compañía porque deseaban aprender de sus enseñanzas. Y entre las multitudes que se reunían a su alrededor, habían escribas y fariseos, saduceos, sacerdotes y rabinos, escribas y ancianos, herodianos y príncipes, hombres amantes del mundo, fanáticos, ambiciosos, que deseaban sobre todas las cosas encontrar alguna acusación contra el Señor, contra Jesús. Sus espías seguían sus pasos día tras día para hallar alguna expresión, algún término que saliera de los labios del Creador y que pudieran causar su condena y silenciar para siempre a Jesús. Tremendo, ¿verdad? Pero de la boca de Jesús solo salían expresiones que para estos líderes religiosos parecían arrogantes presunciones, y ellos se ofendían mucho. Los fariseos veían en estas expresiones solo un nuevo motivo para odiarlo más, y ese odio aumentaba cada día, dirigido por el enemigo. Entonces, con una solemne dignidad, el Señor Jesús declara en Juan, en el capítulo 8, el verso 51, el Señor Jesús declara que de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte, nunca verá muerte. Y estos fariseos, desde su punto de vista, creían que Jesús estaba endemoniado, y por eso decía tales cosas. Esa es la expresión del versículo 52, ¿verdad? Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mis palabras nunca sufrirá muerte. Para estos hombres escuchar estas palabras les parecía una locura. Les parecía una locura. Y en el verso 53 se expresa eso. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Semejante acusación le hacían el Señor. Fue en este contexto, hermanos, que oyeron una de las declaraciones más sorprendentes que les hizo el Señor Jesús. El Señor Jesús. Y Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi vida, mi día, ¿verdad? Esa expresión fue tremenda. Y Abraham lo vio y se alegró. Abraham tuvo esa visión, y en el versículo 56 lo manifiesta el Señor Jesús. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Tremendo, ¿verdad? Ahora, con un sarcasmo y llenos de envidia y de odio, ellos replican: ni a los 50 años llega, y has visto a Abraham. Esa fue la reprimenda de ellos en el versículo 57. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y ya has visto a Abraham, ¿verdad? Y ya has visto a Abraham. Pero no todo quedó allí, porque aún faltaban las palabras que le darían más sustento a lo que el Maestro, a lo que el Mesías quiso decir acerca de sí mismo.
Con solemne dignidad Jesús les declaró en el versículo 58, declaró lo siguiente: de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Esas palabras magníficas y estupendas de la persistencia de Jesús, y el silencio cayó sobre la gran multitud, sobre la gran asamblea. Entonces, el nombre de Dios dado a Moisés para expresar la presencia eterna había sido reclamado como suyo por este rabino Galileo. Se estaba proclamando a sí mismo como el que tenía existencia propia, el que había sido prometido a Israel, cuya procedencia es de antiguos tiempos, desde los días de la eternidad, como decía Miqueas en el capítulo 5, el verso 2. Y Jesús dio evidencia de su condición divina. Esto fue ratificado cuando dijo, en Juan 17:5, cuando dijo: ahora pues, Padre, glorifícame, tú cerca de ti mismo, de aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. Interesante, ¿verdad, hermanos? Y Jesús es presentado por el apóstol Pablo como la imagen del Dios invisible, el creador de todo lo que existe, para que en todo tenga la preeminencia. Eso nos lo expresó en Colosenses, en el capítulo 1, los versos 15 y 18. Ahora, solo bastaron estas palabras para que estos dirigentes judíos alzaran rocas en sus manos, piedras en sus manos, contra Jesús para matarlo por blasfemo. Pero su declaración fue entendida por los judíos como una afirmación de ¿qué cosa? De su divinidad. Entonces los judíos tomaron, en el versículo Juan 8:59, capítulo de Juan 8:59, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Y atravesando por en medio de ellos, se fue. Jesús desapareció ante la vista de ellos. No lo vieron, se volvió invisible, hermano. Tremendo, ¿verdad? Maravilloso nuestro Señor Jesús. Y desde largos años, atrás de la persistencia de Jesús, ha venido siendo puesta en discusión por varios grupos de personas que a su punto de vista les es difícil de aceptar la existencia de Jesús. Y hoy en día ocurre eso. Jesús, ante la fundación del mundo, para muchas personas es negado, pero para muchos pensar que Jesús ya existía desde la antigüedad es algo ilógico e incomprensible. Y en su posición pueden creer que solo puedes, desde su nacimiento, Él vino a ser alguien y tomar alguna parte aquí en la tierra. Esto como hombre, no más como Dios. Es terrible que el pensamiento humano dirigido por Satanás llegue incluso a cercenar la inteligencia y el meollo del pensamiento humano en muchos seres humanos, de pensar de esta manera. Pero para muchos hoy sigue siendo muy difícil aceptar que Jesús siempre ha existido. Y por eso uno con el Padre desde antes de la fundación de los cielos y la tierra. Démosle un vistazo, hermanos, a lo que la Biblia enseña acerca de la condición eterna de Jesús, que es una demostración inequívoca de su divinidad. Para ello vamos a dividir con fines didácticos en esta mañana la argumentación de este día en 3 etapas fundamentales. La primera etapa es la persistencia de Jesús antes de la fundación del mundo. En el contexto del conflicto cósmico entre el bien y el mal, a Jesús se le conoce con el nombre de Miguel. El libro de Apocalipsis nos habla de ese conflicto que hubo en el cielo. Nos dice la palabra del Señor que se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Este y sus ángeles a su vez le hicieron frente, pero no pudieron vencer. Y ya no hubo lugar para ellos en el cielo.
Y así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero. Junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. Eso lo encontramos en Apocalipsis, en el capítulo 12, los versos del 7 al 9. Pero este Miguel, victorioso, que es señalado como peleando contra el dragón, que es Satanás, sin duda alguna, es el mismo Miguel mencionado por Daniel en varios capítulos de su libro. Por ejemplo, en Daniel 8:11, es presentado como el príncipe de los ejércitos. En Daniel 10, versos 13 y versos 21, es presentado como el príncipe guardián del pueblo de Dios. Y es también el mismo Miguel que en Judas 9 menciona como el responsable de la resurrección y ascensión de Moisés. Con referencia a este último pasaje de Judas, sabemos que el único que tiene poder para dar la vida es Dios. Por lo tanto, es totalmente aceptado que este Miguel es el mismo Jesús. Este maravilloso hombre un día declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida. Recuerden ese versículo, ese mensaje en Juan 14:6. En Jesús hay vida propia. Él es la vida. Fue Jesús mismo quien levantó de entre los muertos a Moisés y lo envió al cielo. Amén, ¿verdad? La segunda etapa fundamental es la persistencia de Jesús en el Antiguo Testamento. Otro de los hombres con que también se conoce, otro de los nombres con que también se conoce al Señor Jesús, y como tal es mencionado en el Antiguo Testamento, es el ángel de Jehová. Este ángel es mencionado en varias narrativas a lo largo del Antiguo Testamento. Vamos a mirar solo unos pocos comentarios por el tiempo. Fue el ángel de Jehová que se le presentó ¿a quién? A Agar junto a la fuente situada en el camino de Shur, mientras huía de Sarai. Eso lo vemos en Génesis 16:7. Y en otra ocasión, Agar se encontró en el desierto de Beerseba, sedienta, con su hijo Ismael, casi moribundo por falta de agua. También lo vemos en Génesis, en el capítulo 21:17. Y en Génesis 31:11, este mismo ángel se le presentó a Jacob, un día en sueño, ¿verdad? Este pasaje es muy significativo porque el ángel de Jehová le dijo a Jacob en el capítulo 31:13 de Génesis: yo soy el Dios que se te apareció, ¿dónde? En Betel. Recuerden esa historia, en Betel. Indudablemente es un ser divino, es Dios, el Dios existente. Fue el ángel de Jehová quien llamó a Moisés en una llama de fuego en medio de una zarza que ardía y nunca se consumía. Recuerden ese versículo en Éxodo 13, el versículo 2. También llamó a quién. En Jueces 6:11 también llamó a Gedeón. Y fue quien anunció el nacimiento de Sansón. En Jueces 13, en los versos 20 y 22, llamó a Sansón. Son apenas unos pocos textos que mencionan a la persona de Jesús como el ángel de Jehová, el que existe desde siempre. Amén por eso. Y la tercera etapa, hermano, y la última, para terminar, la fundamental, es la persistencia de Jesús en el Nuevo Testamento. La evidencia textual del Nuevo Testamento es abrumadora. Miremos el comienzo del libro de Juan, en los versos del 1 al 4. Es abrumadora, ¿verdad? Señala a Jesús como el verbo divino, como ya existente desde tiempos antiguos. Recordemos que la palabra del Señor nos dice que en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él
todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Este versículo, para ser más entendido, puede ser expuesto, yo diría que de la siguiente manera. En el principio, en el Génesis, ya existía, es decir, en el pasado su presencia ya era el Verbo, ¿verdad? Juan es el único que le da este nombre a Jesús y lo confirma en Apocalipsis 19:13, donde muestra el nombre de Jesús como el Verbo. Y el Verbo, que es Jesús, estaba con Dios, el Padre. Y el Verbo era Dios, tan plenamente divino como el Padre. Maravilloso, ¿verdad? Y Él estaba con Dios, el Padre, en el principio. Y además de eso, la Biblia nos confirma que por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Ahora, hermanos, es triste pensar que hoy día muchos no han podido aceptar la plena divinidad de Cristo, nuestro Salvador, y que es Dios existente desde mucho antes que el primer átomo que forma este planeta y los demás mundos fuesen creados. Imagínense ustedes, Dios es eterno. Dios es eterno desde que se formara el primer átomo, desde que existiera y creara el primer átomo en el universo. Es eterno su preexistencia. Ahora, gracias damos a nuestro Señor Jesucristo y alabamos su santo nombre por haberse revelado al mundo, por haberse mostrado al mundo. Y es a través de esa revelación que podemos conocer su eterno poder y divinidad, que no podríamos conocer si Él no se hubiese revelado. Por eso hoy conocí a Jesús, mi Señor, que ha existido desde siempre. Él es eterno, el gran yo soy. Siempre ha sido y será por los siglos de los siglos. En Él estaba la vida original. En Él estaba la vida original propia, que no deriva de otra, porque Dios es nuestro Dios, Jesús es nuestro Creador, sustentador y Salvador. El deseado de todas las gentes. La sierva del Señor nos describe en unas hermosas palabras la maravilla de ese hombre maravilloso, esa persona eterna y muy hermosa, que es la segunda persona de la deidad y que nos muestra cómo el Señor Jesús con nosotros siempre estará presente, siempre estará allí. Dice la palabra de la sierva: al principio Dios se revelaba en todas las obras de la creación. Fue Cristo quien extendió los cielos y echó los cimientos de la tierra. Fue su mano la que colgó los mundos en el espacio y modeló las flores del campo. Él asienta las montañas con su fortaleza. Suyo es el mar, pues que Él lo hizo. Fue Él quien llenó la tierra de hermosura y el aire con cantos. Y sobre todas las cosas de la tierra, del aire y el cielo, escribió el mensaje del amor del Padre. Aunque el pecado ha estropeado la obra perfecta de Dios, esa escritura permanece. Aún ahora, todas las cosas creadas declaran la gloria de su existencia. Fuera del egoísta corazón humano, no hay nada que sirva para sí. No hay ningún pájaro que surque el aire,
ningún animal que se mueva en el cielo. No hay ningún animal que se mueva en el suelo que no sirva a alguna otra vida. No hay siquiera una hoja del bosque ni un humilde brizna de hierba que no tenga su utilidad. Cada árbol, arbusto y hoja emite ese elemento de vida sin el cual no podrían sostenerse ni el hombre ni los animales. Y el hombre y el animal, a su vez, sirven a la vida del árbol y del arbusto y de la hoja. Las flores exhalan fragancia y ostentan su belleza para beneficio del mundo. El sol derrama su luz para alegrar 1000 mundos. El océano, origen de todos nuestros manantiales y fuentes, reciben las corrientes de todas las tierras, pero recibe para dar. Las neblinas que ascienden de su seno riegan la tierra para que produzca y florezca. Estas son las palabras de la sierva del Señor en la página 12 del deseado de toda la gente. Nos describe de una forma armoniosa, artística, pintoresca, eterna, libretista y muy hermosa la creación por parte de Jesús, su preexistencia y como un Dios eterno, infinito, que estará por siempre en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestra vida, pero que ese Dios está vivo y muy real, allá arriba en el cielo, en la ciudad eterna, en la ciudad celestial, y que hoy está esperando por ti y por mí, para que tú, con tu grito de victoria, puedas salir adelante y puedas esperarlo, venir entre las nubes de los cielos en el aire y poder reunirte con Él. Es el mayor deseo de este ministerio, hermanos, cuando trabajamos en la obra misionera, de poder decirle a las almas esta promesa maravillosa que nos tiene preparado el Señor Jesús. Y es encontrarnos con Él para disfrutar de lo más hermoso y maravilloso que puede tener un ser humano, la salvación, y compartir con su Creador la vida eterna, tanto en el cielo como en el universo, y con todo lo que el Señor nos presente en la eternidad. Que el Señor nos bendiga en esta mañana y estas cortas palabras sirvan de ánimo, de fortaleza, de enriquecimiento para que cada día en la obra misionera, en la evangelización, podamos nunca decaer y que nuestros pensamientos siempre estén allí presentes, con gritos de victoria para sacar adelante la fiera tarea de la salvación de las almas, y que el Señor nos bendiga para que sea una fortaleza enorme en nuestras vidas la andada con el Espíritu Santo